Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas para grado décimo, trigonometría. En la clase 1 vamos a estudiar los números racionales. Para empezar vamos con la siguiente consulta. Encuentra dos pares de números cuyos cocientes sean 0,5, 0,333 y 1,3525. Explica qué relación tuviste en cuenta entre cada par para lograrlo. Para encontrar los pares de números cuyos cocientes sean los valores dados, debemos seleccionar números que, al dividirse, den el resultado correspondiente. Para 0,5 o 1/2, un par posible es 1 y 2, ya que 1/2 o 1 sobre 2 es igual a 0,5. Otro par posible es 3 y 6, ya que 3 sextos o 3 sobre 6 es igual a 0,5. ¿Cuál es la relación? Observamos que el numerador es la mitad del denominador. En 1/2 el numerador es 1 y el denominador es 2. En 3 sextos el numerador es 3 y el denominador 6. El numerador es la mitad del denominador. Para 0.33333 o 1/3, un par posible es 1 y 3, ya que 1/3 o 1 sobre 3 es igual a 0.333 y así sucesivamente. Otro par posible es 2 y 6, ya que 2 sextos o 2 sobre 6 es igual a 0.333 y así infinito. ¿Cuál es la relación? Observamos que el numerador es 1/3 o la tercera parte del denominador. 1/3, 1 es la tercera parte de 3. 2 sextos, 2 es la tercera parte de 6. Para 1.3525 o 541/400, un par posible es 541 y 400, ya que 541 sobre 400 es igual a 1.3525. Otro par posible es 2705 y 2000, ya que 2705 sobre 2000 es igual a 1.3525. ¿Cuál es la relación? El numerador es 1.3525 veces el denominador. En cada caso se seleccionaron pares de números basados en la fracción equivalente del número decimal dado. Vamos a analizar la siguiente situación. Las medidas usadas en demografía generalmente se refieren a la proporción o porcentaje en que un evento se presenta en una población. Los datos de la tabla muestran las cifras aproximadas de la población al 2015. Con base en ellos, ¿a qué porcentaje de la población mundial corresponde la población de cada región? Observamos en la tabla al continente de América, con 992 millones de habitantes. Europa, con 738 millones de habitantes. África, con 1.186 millones de habitantes. Asia, con 4.393 millones de habitantes. Oceanía, con 39 millones de habitantes. También está el continente de Antártida, que en promedio permanecen de manera temporal, no fijo, 1.000 personas, científicos en diferentes actividades de investigación. Pero Antártida siempre ha tenido en los registros mundiales de población, de demografía, 0 habitantes, porque realmente no hay un solo habitante que permanezca ahí por años. Si sumamos nosotros el total de la población mundial en el año 2015, encontramos que era de 7.348 millones de habitantes. La relación entre la población de cada región y el total de la población mundial se puede expresar mediante números racionales. Estos números pueden escribirse como una fracción o como un número decimal, y esta última facilita el proceso para identificar cantidades porcentuales como se muestra en la tabla. Veamos, la región del continente de África tiene 1.186 millones de habitantes y lo dividimos en 7.348 millones de habitantes, que es la población mundial. Esto nos da aproximadamente igual
al decimal 0,16. Si multiplicamos esa expresión decimal, ese número decimal por 100, obtenemos la expresión, el número porcentual, la expresión en porcentaje. Es decir, que podemos decir que el 16% de la población mundial vive en África. Asia tiene 4.393 millones de habitantes. Lo dividimos en 7.348. Esa fracción nos da aproximadamente igual al número decimal 0,60. Si multiplicamos 0,60 por 100 para hallar la expresión porcentual o el porcentaje, podemos decir que el 60% de los habitantes del planeta Tierra vive en Asia. Europa, 738 millones de habitantes, dividido en 7.348 millones de habitantes. Esa fracción es aproximadamente igual al decimal 0,10. Si lo multiplicamos por 100, obtenemos 10%. Es decir, que el 10% de la población mundial en el año 2015 vivía en Europa. América, 320 dividido en 7.348. Esa fracción nos da aproximadamente igual al decimal 0,13. Si multiplicamos 0,13 por 100, obtenemos el porcentaje, 13%. Podemos decir entonces que el 13% de la población mundial vive en América. Oceanía, 39 sobre 7.348. Observa que en el numerador escribimos la población de Oceanía y en el denominador la población total mundial. Esa fracción nos da aproximadamente igual al decimal 0,005. Si multiplicamos ese decimal por 100, obtenemos el porcentaje, 0,5%. Podemos entonces decir que el 0,5% de la población mundial vive en Oceanía. En el sentido amplio, los números racionales Q se definen como el cociente entre dos números enteros con denominador diferente de 0. En sentido estricto, un número racional es el conjunto de todas las fracciones equivalentes a una dada. De todas ellas se toma como representante de dicho número racional a la fracción irreducible, es decir, la que está simplificada al máximo. Por ejemplo, el número racional 2/3 podemos representarlo con fracciones equivalentes como -8 sobre -12. Observa que tanto el numerador -8 como el denominador -12 son negativos. Al estar haciendo parte los dos números de una misma fracción, miramos que arriba en el numerador hay un negativo, un signo menos, y abajo en el denominador hay un signo menos. Operamos la ley de signos en este caso. Menos arriba dividido menos abajo es igual a más. Menos dividido menos es igual a más. Negativo dividido negativo obtenemos un positivo, y a eso le llamamos en matemáticas la ley de signos. También vemos a -6 sobre -9, -4 sobre -6. Recuerden que esos dos negativos se convierten en positivo. -2 dividido -3, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 y así hacia el infinito fracciones equivalentes a 2/3. 2/3 sería la fracción irreducible, es decir, la que está simplificada al máximo, y las demás serían fracciones equivalentes. Como el cociente de dos números enteros puede dar un decimal exacto o periódico, estos también son números racionales. El número 7,45 es un número racional
puesto que la fracción 149 veinteavos o 149 sobre 20 es igual a 7,45. En este caso, la expresión decimal tiene un número finito de cifras decimales. El número 2,478 es racional, porque es el cociente de la fracción 409 sobre 165, o 409 165avos. El número decimal tiene un número infinito de cifras decimales en el que se repite una secuencia fija de cifras llamada periodo. En este caso el periodo es 78 y se denota con un arco sobre él. Realmente el número es 2,478, 78, 78, 78 y así hacia el infinito. A partir de un número decimal exacto o periódico, se puede calcular la fracción equivalente a él, llamada fracción generatriz. Ejemplo: la fracción generatriz de un decimal exacto tiene como numerador el número sin decimales y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número decimal. Una vez obtenida la fracción generatriz, se simplifica si es posible. Observa el ejemplo. 7,45 es un decimal finito. Lo podemos expresar de la siguiente manera en forma de fracción. En el numerador vamos a escribir 745 sin comas y en el denominador vamos a escribir 100, porque después de la coma hay dos cifras. 45 tiene dos cifras, el 4 y el 5. Después de la unidad del 1 escribimos dos ceros porque hay dos cifras después de la coma, que es 100. Ahora, 745 en el numerador termina en 5, es un número divisible por 5. Al dividir 745 en 5 es igual a 149. En el denominador, 100, como termina en 0, también es divisible por 5. 100 dividido en 5 es igual a 20. Obtenemos la fracción 149 veinteavos y observamos que no podemos seguir simplificando. Esta es la fracción irreducible, esta es la fracción generatriz. Veamos otro ejemplo. Menos 3,725. Ese decimal es finito. Lo podemos expresar como una fracción haciendo lo siguiente. En el numerador vamos a escribir el número sin comas, en este caso 3725, y en el denominador vamos a escribir la unidad 1 seguido de tantos ceros como cifras hayan después de la coma en el número decimal. Observamos que después de la coma está el 725. ¿Cuántas cifras son? 3. Entonces vamos a agregar en el denominador después del 1 3 ceros, o sea 1000. Ahora nos damos cuenta que 3725 es un número que termina en 5 y es divisible por tanto por 5. 3725 dividido en 5 es igual a 745. Y 1000, como termina en 0, también es divisible por 5. 1000 dividido en 5 es igual a 200. Entonces escribimos la fracción menos 745 sobre 200. Nos damos cuenta que 745 y también 200 son ambos divisibles por un mismo número. 745 dividido en 5 es igual a 149. 200 dividido en 5 es igual a 40. Obtenemos así una fracción equivalente que es menos 149 cuarentaavos o menos 149 sobre 40. Y nos damos cuenta que no podemos seguir simplificando. Esta es la fracción irreducible. Esta es la fracción generatriz. Veamos este caso en el cual vamos a hallar la fracción generatriz
para un número decimal periódico, un número que es infinito. Observa, 10,123. En el 23, en la parte superior, hay un arco. Quiere decir que ese es el periodo de ese número decimal. Quiere decir que esas dos cifras se siguen repitiendo hacia el infinito. Es decir, sería 10,123, 23, 23, 23 y así hasta el infinito. Queremos expresar ese decimal infinito que es periódico con una fracción irreducible, una fracción llamada generatriz. ¿Qué debemos realizar? En el numerador vamos a escribir las cifras del número sin coma ni periodo. Y le vamos a restar las cifras situadas antes del periodo. ¿Cuántas cifras tiene antes del periodo? Y en el denominador vamos a escribir tantos nueves como cifras tenga el periodo y ceros como cifras haya entre la coma y el periodo. Observa, 10,123. Lo vamos a escribir arriba sin coma, 10.123. Menos, observa que antes del periodo, ¿cuántas cifras hay? Observa que antes del periodo, que es 23, las dos cifras que están debajo del arco, mira que está el 1, el 0 y el 1. Está 101. Esas tres cifras las escribimos en el numerador. En el denominador vamos a escribir tantos nueves como cifras tenga el periodo. ¿Cuál es el periodo? Las dos cifras, el número que está debajo del arco. Está el 2 y el 3. ¿Cuántas cifras tiene ese número? 23. Dos cifras. Entonces vamos a escribir dos nueves. Ahora vamos a escribir enseguida tantos ceros como cifras haya entre la coma y el periodo. Observa que entre la coma y el periodo solo está el número 1. Entonces vamos a escribir un solo cero. Nos queda 990 en el denominador. Ahora vamos a operar en el numerador. 10.123 menos 101 es igual a 10.022. Y en el denominador dejamos 990. Ahora, 10.022 termina en un número par, o sea que es divisible por 2. Entonces dividimos 10.022 en 2 y es igual a 5.011. Hacemos lo mismo con el denominador, porque recuerden que para simplificar fracciones necesitamos que sean tanto en el numerador como en el denominador, esos números deben ser divisibles por un mismo número. 990 lo dividimos también en 2. 990 dividido en 2 es igual a 495 y obtenemos la fracción 5011 dividido en 495 o 5011 sobre 495 o también 5011 495 avos. Esta fracción es la fracción irreducible, la fracción generatriz. Observa este otro ejemplo, 0,1234. ¿Qué observamos? Vamos a escribir el número en el numerador sin comas. En este caso sería 1234. No tenemos en cuenta el 0 porque el 0 a la izquierda no lo vamos a tener en cuenta. Entonces escribimos 1234 sin comas menos. Vamos a observar cuántas cifras están situadas antes del periodo. ¿Cuál es el periodo de ese número decimal? El que está debajo del arco, el 34. Antes de ese periodo está el 1 y el 2, o sea el 12. Entonces ese número que está antes del periodo lo vamos a escribir enseguida ahí, en el numerador. En el denominador, ¿qué escribimos? Escribimos tantos nueves como cifras tenga el periodo. Entonces observe que miramos el periodo que es 34, 3 y 4 tiene dos cifras. Entonces escribimos dos nueves. Y tantos ceros como cifras haya entre la coma y el periodo. Observamos que entre la coma y el periodo está el 12.
que tiene dos cifras, el 1 y el 2. Entonces escribimos dos ceros, o sea que en el denominador escribiríamos 9900. Ahora vamos a operar el numerador. En el numerador restamos 1234 menos 12 y da igual a 1222. En el denominador dejamos 9900. Nos damos cuenta que 1222 termina en número par, luego es divisible ese número por 2, y 9900 también termina en 0, que es divisible por 2. Entonces dividimos 1222 en 2 y es igual a 611. Dividimos 9900 en 2 y es igual a 4950. Obtenemos la fracción para ese decimal periódico infinito 611 sobre 4950. Esa es la fracción irreducible, esa es la fracción generatriz. Muy bien, entonces vas a aplicar esto que has aprendido en la clase de hoy en estas actividades de aprendizaje para practicar y ejercitar lo que has aprendido. Escribe 10 fracciones que se encuentren en el conjunto de fracciones equivalentes de cada uno de los siguientes números racionales. Identifica los números que no deben estar en el conjunto de las fracciones equivalentes cuyo representante es el número racional que se indica en cada caso. Halla la fracción irreducible que corresponde a los siguientes números racionales. Responde. ¿Todos los números enteros son racionales? ¿Todos los números racionales son enteros? Según el censo de 1993, en Colombia por cada 100 hombres había aproximadamente 103 mujeres. Suponiendo que dicha proporción se conserva y que la cantidad de hombres hoy es de 20 millones, ¿cuál es la cantidad total de habitantes? Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.